Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar SiteGround, el primero de Drupal. Por fin tenemos nuestra presencia de Drupal en SiteGround. Hoy con nosotros tenemos el privilegio de contar con Óscar Calvo de Borian, desarrollador especialista en Drupal, y nos va a contar cómo optimizarlo para obtener los mejores rendimientos. Bueno, para los que estéis conectados, aquí hay un chico que es Joan, que tiene mucha paciencia. Muchísimas gracias, Joan. Que nos ha estado escribiendo que si pasa algo y tal, pues sí, ha habido alguna incidencia técnica que, como ya ves, se pueden solventar. No hay nada que no podamos solventar. Bueno, de lo que se trata hoy es de hablar de rendimiento, de hablar de temas relacionados con Drupal para aumentar lo que es la velocidad web, cómo configurarlo de forma correcta. Para los que sois nuevos en esta plataforma de Crowdcast, tenéis disponible a vuestra derecha un chat para saludaros y tal, pero poco más. Lo importante está en el centro. En el centro del aplicativo, porque te permite dejar tus preguntas. Cuando llegue el momento de las preguntas, aquellas personas que hayáis escrito las vuestras, les empezaremos a responder. Consta este webinar de 20 minutos de presentación, 25, lo que le lleve a Óscar. Libre tiempo para hacer lo que él le apetezca. Una vez terminado ese tiempo, le vamos a preguntar algo sobre él, qué hace en el día a día, qué se dedica, etcétera. Y pasados unos 10-15 minutos o cuando nos apetezca, en esto consiste, hay que pasarlo bien, a eso venimos, empezaremos a contestar las preguntas de vosotros, los invitados. En total, pues 45 minutos, 50 minutos, una hora, pues lo que nos lleve. Hasta ahora, pues es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues vamos a proceder con la puesta en marcha de la presentación y en este momento Óscar ya va a proceder a compartir esta pantalla. Un momentito, por favor, que lo hacemos ahora mismo y lo dejamos preparado. Perfecto. Comparto pantalla. Comparto pantalla aquí. Vamos allá. Ahí estamos. ¡Uy, qué bonito! Eso es que lo estamos haciendo bien. No os preocupéis. Perfecto. Pues en un momentito ya entra Óscar. que vamos a ver. Primero, cuando hacemos un trabajo o un proyecto de Drupal, lo que vamos a utilizar es la herramienta de Composer, ¿de acuerdo? Composer es una herramienta que nos permite gestionar las dependencias de nuestros proyectos. Y cuando hablamos de dependencias, no solo hablamos de librerías de terceros, sino también de los módulos de Drupal. Por lo tanto, al utilizar Composer, nosotros lo que vamos a hacer es definir en los archivos de Composer qué versión de qué módulos estamos usando. Al definir las versiones de los módulos, vamos a evitar que en un equipo de varias personas, algunas personas tengan una versión de desarrollo del módulo, otros tengan una versión 1, otros tengan una versión 2, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque tenemos que trabajar todos siempre con la misma versión de los módulos. Parece una tontería o parece una estupidez que varias personas estén trabajando con diferentes versiones de una librería o un módulo, pero puede llegar a pasar, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también que incluso dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando, puede ser que las compilaciones de dichas librerías sean diferentes, ¿de acuerdo? Así que siempre
todos nuestros proyectos de Drupal 7 y Drupal 8 los vamos a llevar a cabo con Composer. Para crear un proyecto de Composer, lo que vamos a hacer primero será instalarnos Composer, ¿de acuerdo? Para la instalación de Composer es muy sencilla, la página oficial de Composer lo indica, son 3 simples pasos, ¿de acuerdo? Y una vez hecho eso, lo que nos interesa a nosotros es cómo crear un proyecto de Composer en Drupal. Como podéis ver en la pantalla, tenemos 2 líneas en blanco de código, una es para Drupal 7 y una para Drupal 8. Ejecutando esas líneas en nuestra consola, lo siento, pero estamos hablando ya de algo serio, que es la consola, ¿de acuerdo? Nos instalará lo que sería el esqueleto de Drupal, tanto para 7 como para 8, y la arquitectura de dependencias de Composer, de tal forma que nosotros, cuando trabajemos, ya vamos a trabajar de una forma muy concreta en la estructura de carpetas. También, cuando estamos trabajando con Drupal, de acuerdo, dentro de los directorios módulos y temes tenemos que tener los siguientes subdirectorios. El subdirectorio country, que es donde vamos a guardar todos los módulos de la comunidad. El subdirectorio custom, que es donde vamos a guardar todos los módulos que hemos creado nosotros para el proyecto, porque sí, normalmente se suelen generar módulos propios para el proyecto, ya sea para extender módulos de la comunidad, añadir nuevas funcionalidades que no existen, etcétera. Los siguientes 2 directorios no son oficiales, por así decirlo. No todo el mundo le gusta hacerlos, pero a mí sí que me gusta hacerlo. A mí me gusta crear un directorio que es el directorio de features, ¿de acuerdo? Cuando nosotros exportamos una característica o funcionalidad de Drupal a código, se llama features. A mí me gusta guardar todas las features en sus propios directorios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ni llega a ser los módulos contribuidos de la comunidad y tampoco son módulos propios que hemos creado nosotros, sino que son funcionalidad que hemos exportado a código desde Drupal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un cuarto directorio que es el directorio Hackett. ¿Por qué tenemos un directorio Hackett? Pues a veces puede llegar a ocurrir que tenemos un módulo que, por el motivo que sea, que el mantenedor del módulo no ha agregado al repositorio una serie de parches para arreglar problemas. Hemos tenido que modificar nosotros el módulo porque era imposible extenderlo y queríamos añadir unas funcionalidades, etcétera. Pues en ese caso vamos a tener el directorio Hackett donde vamos a poner todos nuestros módulos hackeados. Como siempre, no se hackean módulos y no se hackea el core de Drupal, ¿vale? Pero, por si acaso, en el remoto caso de que sea necesario, Hackett es una buena opción donde tenerlo guardado, ¿vale? Y luego, para los temas de Drupal, tenemos 2 directorios. Country, donde iría los temas que nos descargamos de la comunidad, y Custom, que es donde irían los temas que creamos nosotros de cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hemos terminado ya con lo que sería la estructura de archivos, para crear nuestro Drupal, vamos a ir con la base de datos. Hay que tener en cuenta que la base de datos suele ser uno de los grandes cuellos de botella en cualquier página web, ¿de acuerdo? Pues, ¿por qué? Normalmente nosotros podemos tener 1 o n proxies delante de nuestra aplicación para gestionar el tráfico. Podemos tener una o n webheads para gestionar los servidores y hacer las peticiones, pero normalmente solo vamos a tener una única base de datos. Podemos tener, si queremos, una estructura esclavo-servidor donde tenemos n bases de datos esclavas desde donde se leen y una base de datos, perdón, esclavo-servidor, no maestro-esclavo y un maestro que es donde se escribe. No suele ser lo habitual, ¿de acuerdo? Pero también se suele dar. Incluso así, cuando tenemos un maestro-esclavo, si tenemos mucha escritura en la base de datos, podemos llegar a tener problemas. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que con las bases de datos siempre hay que tenerlas a punto y optimizadas. Lo normal es que, y a mí también me ha pasado por experiencia, es que no solemos preocuparnos tanto de la base de datos como deberíamos hasta que tenemos un problema. ¿De acuerdo? Cuando llega el problema es cuando nos damos cuenta de que hemos olvidado la base de datos. ¿Por qué? Pues porque la base de datos suele ser lo que menos se queja, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y es cuando se queja realmente, cuando realmente vemos que tenemos un problema. Y como siempre, tenemos que adelantarnos a que esto ocurra. Tenemos que evitar que la base de datos llegue a quejarse, porque cuando llegamos a tener un problema en la base de datos es que tenemos un problema muy serio, ya que al final todo nuestro contenido, toda nuestra configuración, etcétera, reside en la base de datos. Y sin base de datos
Drupal no puede funcionar. De acuerdo. Lo mejor que podemos hacer para tener una base de datos óptima es seguir el nodo que os pongo ahí, la ruta que os pongo ahí para optimización de base de datos para Drupal, ¿de acuerdo? Hay que seguir esos pasos y con eso podremos configurar nuestro servidor de MySQL. Hay que tener en cuenta que esta URL que os facilito, ¿de acuerdo? Es una URL genérica, una URL para una configuración genérica. En función, y esto va a ser una cosa que voy a repetir siempre, de cada proyecto, la configuración de cualquiera de los elementos de la web va a ser siempre diferente. Yo os puedo facilitar cómo configurar bases de datos, cómo configurar un servidor Apache, etcétera, pero es una configuración siempre genérica, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, y con el paso del tiempo, con el día a día del proyecto, vosotros sois los responsables de ir afinando dicha configuración, ¿de acuerdo? Aparte de la configuración de MySQL, tenemos también el MySQL Turner Perl, que es un script que nos va a sugerir, en función del hardware que tenemos en nuestro servidor, cuál es la configuración más óptima de la base de datos, ¿de acuerdo? Tanto el uno como el otro es algo que tenemos que tener en cuenta y estar familiarizados con ellos para poder utilizarlo correctamente. Vale, ahora vamos a ver dos módulos que existen en la comunidad de Drupal que nos ayudan a mantener nuestra base de datos en estado óptimo. ¿De acuerdo? Estos dos módulos es necesario tener uno de ellos instalado, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de que nos van a facilitar el que la base de datos esté limpia, esté, vamos a decirlo así, esté defragmentada, ¿vale? No tenemos que pensar que una base de datos es algo que está ahí al fondo del cuarto oscuro y nos olvidamos de ellos. Es un elemento más de nuestra página web y, como tal, necesitamos hacer limpieza de vez en cuando, sacarle el polvo, quitarle la suciedad, etcétera, ¿vale? Tenemos, por un lado, el módulo DB Maintenance, que es un módulo que nos facilita realizar una serie de tareas para tener en buen estado físico, vamos a llamarlo así, la base de datos, y el módulo Optimize DB, que viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Ambos módulos son muy parecidos, no hacen exactamente lo mismo, pero sí que son muy parecidos. Y en cada caso, mi recomendación es que analicéis ambos módulos y veáis cuál es el que mejor se adecua a vuestras necesidades. Incluso puede ser que haya personas que quieran tener ambos módulos porque van a tener tanto las funcionalidades que aporta uno como las funcionalidades que aporta otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Conociendo un poquito la base de datos de Drupal, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Drupal hace un montón de insert, es decir, de escrituras, tanto en las sesiones como en el access log. ¿De acuerdo? Es interesante, a la hora de optimizar nuestra base de datos y el rendimiento de nuestra página web, buscar una alternativa para guardar esta información. ¿De acuerdo? Por un lado, podemos utilizar Memcache como Redis, que son dos bases de datos que nos permiten hacer un guardado key value, que son bases de datos muy rápidas, ¿de acuerdo? Porque simplemente tenemos un valor y tenemos un índice, perdón, y un valor. Y además las tenemos fuera de MySQL. Por lo tanto, utilizando Memcache o Redis para guardar la información de sesiones o de access log, veremos que nuestra página web va a ir más deprisa. Y aparte vamos a tener en un mejor estado la base de datos. También es verdad que, como os he dicho antes, eso depende del proyecto. Es decir, en un proyecto donde haya muchos usuarios anónimos, muy pocos usuarios registrados, el session y el access log no van a ser dos de las tablas críticas que vamos a tener, ¿de acuerdo? En cambio, en un proyecto donde sí que haya usuarios autenticados, donde sí que haya actividad de los usuarios, esas dos tablas sí que van a tener mucho movimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer copias de seguridad. Esto parece una tontería, pero no lo es. Y muchas veces se nos suele olvidar. Y hasta que no ocurre el desastre, no nos acordamos de ello. ¿De acuerdo? Lo importante de hacer las copias de seguridad es también, si puede ser, la copia de seguridad tiene que estar fuera del servidor. Os voy a poner un ejemplo. Una persona instala una aplicación, no se da cuenta que al instalar esa aplicación deja un puerto abierto y al día siguiente, cuando llega a la oficina, le han hackeado el servidor.
¿Qué ocurre? Ha perdido todo. La empresa de hosting encima está muy enfadado porque al haberle hackeado el hosting se ha abierto un acceso a la red interna de servidores. Y como no tenía copias de seguridad, pues tiene un problema también muy serio con sus clientes porque no puede restaurar el contenido, ¿de acuerdo? Así que siempre, siempre, siempre vamos a hacer copias de seguridad y vamos a intentar siempre que esas copias de seguridad estén fuera de nuestro servidor. Podemos tener un servidor pequeñito, ¿de acuerdo? Que no necesite Apache simplemente para almacenar datos, ya sea un servidor dedicado, un servidor compartido y poder subir ya sea vía FTP, automáticamente desde Drupal, vía SSH, incluso alguno de los módulos que hay en Drupal, como es el de Backup and Migrate, te permite tener tus copias de seguridad en Dropbox, ¿vale? Tenemos, en la comunidad de Drupal, tenemos 2 módulos que nos permiten hacer backups de nuestra base de datos. Uno de ellos es Backup and Migrate, ¿de acuerdo? Y el otro es Backup Database. En ambos módulos, lo que se nos permite es hacer una copia de seguridad. El módulo de Backup and Migrate, adicionalmente, tiene un servicio que es Squirrel, ¿de acuerdo? Que tú, si quieres, puedes guardar tus copias de seguridad en ese servicio. Obviamente, es un servicio de pago. Es decir, el creador del módulo de Backup and Migrate vio ahí que tenía una posibilidad de negocio y decidió explotarla. A mí me parece totalmente lícito y correcto. Cada uno tiene derecho a ganarse las habichuelas como quiera, ¿de acuerdo? Y ya es cuestión de cada uno decidir dónde quiere guardar las copias de seguridad. Pero lo importante, y como hemos repetido ya varias veces, siempre tenemos que tener copias de seguridad de nuestra base de datos. Bueno, también os comento el módulo Storage API que nos permite mover las copias de seguridad a otros servidores. Otro actor que no hemos comentado aquí sería el Amazon Web Service, ¿de acuerdo? Que permite guardar ya no solo archivos, sino también copias de seguridad. Y la diferencia entre Amazon Web Service y posiblemente Squirrel y otros servicios de backup es que Amazon Web Service, el S3, te cobra cuando tú accedes a la información, no cuando la almacenas. Por lo tanto, podemos estar almacenando información durante mucho tiempo sin notarlo apenas en el bolsillo y solo en caso de desastre y que haya que recuperar información es cuando vamos a notarlo un poquito más. Pero esperemos que nunca llegue a pasar ese. Bien, ya hemos visto cómo tenemos bien configurada una instalación de Drupal con Composer, cómo tenemos tuneado nuestra base de datos para que vaya lo más óptima posible, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos un Drupal instalado y funcionando nuestros 2 elementos, ¿de acuerdo? No hemos visto cómo se instala un Drupal porque no consideraba que fuese necesario que tuviésemos que hacer un webinar tan básico, sino que es un webinar que quiero que sea un poco a vista de pájaro de recomendaciones. Ya tenemos la base de datos funcionando, ya podemos abrir páginas y ahora tenemos que tener en cuenta algo, la caché, ¿de acuerdo? La caché es fundamental en toda página web, ya sea para elementos públicos como para elementos privados. Sobre todo porque con una buena caché nuestra página web va a ir mucho más deprisa. Y si una página web va mucho más deprisa, a Google le gusta más y mejor posicionamiento, mejor SEO y las personas de SEO van a estar felices y si ellos están felices, nosotros también. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del sistema de caché de Drupal. Drupal, por defecto, trae un sistema de caché que se basa en MySQL. Es un sistema de caché que funciona, no es perfecto, ¿de acuerdo? Vamos a ser serios, no es perfecto, pero funciona para páginas web pequeñitas. Puede ser bastante funcional, bastante correcto. Pero cuando ya tenemos páginas web un poco más grandes o páginas web con una arquitectura de contenidos un poco más compleja, que nos puede quedar insuficiente y tenemos que añadir elementos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué opciones tenemos para mejorar la velocidad de carga de nuestras páginas web en Drupal. En primer lugar que tenemos es Varnish. Varnish es un proxy, ¿de acuerdo? Es totalmente ajeno a Drupal, que se instala delante de nuestra página web y Varnish se encarga de cachear nuestras páginas, ¿vale? De tal forma que nosotros cuando hacemos una petición, la petición llega a Varnish primero, Varnish comprueba si tiene esa petición en memoria, si la tiene, la devuelve, si no la tiene, se la pide a Drupal, cuando Drupal se la devuelve a Varnish, la guarda en memoria y luego nos la devuelve a nosotros. Tan sencillo como eso. Varnish es muy rápido y es la mejor opción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? Varnish está pensado sobre todo
para usuarios anónimos. Cuando hablamos de proyectos tipo intranet, redes sociales, Varnish puede aplicarse para cachear lo que serían recursos estáticos, recursos como las hojas de estilo, JavaScript y algunos otros elementos que sí que puedan definirse como elementos cacheables para un usuario autenticado, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras dos opciones más, como son Memcached y Redis. Estas dos opciones ya las hemos mencionado antes, que podemos usarlas para mejorar la velocidad de nuestra página web, guardando la información de las tablas de Access Log y Sessions, pero también las podemos usar para almacenar la caché de Drupal, ¿de acuerdo? De igual manera que funciona con las tablas de sesiones y el Access Log, aquí lo que vamos a tener una clave valor. La clave que le va a indicar a Drupal qué tipo de caché tiene y el valor con la caché guardada, ¿vale? Memcached y Redis son dos bases de datos key value muy rápidas y muy recomendables. La diferencia entre Varnish por un lado y Memcached y Redis por otro es que Varnish, cuando nos sirve el contenido, ni siquiera llega a molestar a Drupal. Simplemente lo sirve y lo devuelve. Por lo tanto, Drupal puede estar tranquilamente descansando. En el caso de Memcached y Redis, nosotros hacemos una petición, esa petición llega al servidor Apache o Nginx, de Nginx o Apache llega a Drupal, Drupal comprueba si lo tenemos en caché, ya sea Memcached o Redis, la información que buscamos y si es así, la devuelve. Si no la tenemos, la pedimos a la base de datos que en este caso se va a encargar de generar la nueva información. Posteriormente la guardamos en Memcached y Redis y se la pasamos a Apache y Apache nos la devuelve a nosotros. Como podéis ver, en el caso de Varnish es más rápido que en el caso de Memcached y Redis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como os he dicho, siempre la primera opción que vamos a intentar es Varnish. Luego Memcached y Redis. Por último, tenemos el módulo Bost, ¿de acuerdo? Bost, a diferencia de Memcached y Redis, lo que hace es guardarnos en archivos estáticos la información. Imaginar, nosotros tenemos una portada, pues Bost lo que hace es convertir esa portada en un archivo .html. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros pedimos la portada? Pues yo soy un usuario, pido la portada, esa petición llega a Apache, Apache se la pide a Drupal, en Drupal Bost comprueba si tiene la página cacheada en estático, si la tiene cacheada en estático, la devuelve, si no la tiene, solicita a la base de datos la información y de ahí se devuelve al usuario, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene Bost es que en el módulo tiene una araña que se dedica a recorrerse nuestra página web todo el rato de tal forma que mantiene nuestra caché caliente. Es decir, que es muy raro, no vamos a decir imposible, pero es muy raro que con Bost tengamos una página web sin cachear, ¿vale? El problema que tiene Bost, por así decirlo, es que hace uso del archivo htaccess en la configuración para recuperar lo que serían los archivos estáticos y yo lo he usado en varios proyectos y a mí me ha dado problemas, ¿de acuerdo? No es un archivo perfecto, no es un módulo perfecto, da problemas, tiene un montón de incidencias. Mi recomendación es que lo probéis, que veáis si os funciona. Hay gente a la que le funciona perfectamente y hay gente como a mí, que es una página con muchos formularios, muchas peticiones, aunque era para usuarios estáticos y que nos daban muchos problemas y al final tuvimos que quitarlo, ¿de acuerdo? Como siempre, nosotros os facilitamos todas las opciones posibles dentro de la comunidad y vosotros ya tenéis que encontrar la que mejor se adecue a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la política de caché de un proyecto no se podrá afinar antes de empezar el proyecto. No os volváis locos. Es decir, no os volváis locos porque por muchas pruebas de carga que hagamos, por muchas previsiones que tengamos de consumo de datos, de interacción con la página web, a menos que sea una intranet que sepas que es una empresa con 1000 personas, es imposible saber la carga real y eso se va sabiendo con el día a día, ¿de acuerdo? ¿Con esto qué quiere decir? Que afinar la caché de una página web no es un proceso de un día, es un proceso lento, metódico y que lleva su tiempo. Incluso cuando ya pensamos que la tenemos afinada, puede darse el caso, por lo que sea, o algo tan sencillo como una campaña de publicidad en la que aparece la página web, nadie te avisa de que se ha lanzado esa campaña de publicidad y de repente te encuentras con 3 millones de personas entrando un mismo día. ¿De acuerdo? Así que, ya os digo, con la caché de un proyecto siempre hay que afinarlo poco a poco
hay que ir revisándolo, hay que mirar cómo está respondiendo la página web, si la página web está respondiendo en los tiempos óptimos, no está respondiendo en los tiempos óptimos y por qué. ¿De acuerdo? Bien, una vez ya tenemos nuestra caché funcionando y tenemos una página web que va relativamente rápido, tenemos que ponernos con el cron, ¿de acuerdo? El cron son las tareas que ejecuta Drupal por detrás. Estas tareas nos permiten limpiar información vieja de la base de datos, ejecutar tareas que se han quedado en la cola de tareas que tienen que llevarse a cabo, limpiar las tablas de caché que son viejas, optimizar también elementos de los archivos adjuntos, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso hay que ir indexando poco a poco el contenido para que se encuentre a la hora de buscarlo. También se regenera de vez en cuando los permisos. ¿Por qué es importante el cron? Perdón, ¿por qué es importante el cron? El cron es importante porque si nosotros no limpiamos nuestra casa, la casa se llena de suciedad. Pues con el cron en Drupal pasa lo mismo. Si nosotros no ejecutamos el cron, poco a poco la base de datos se nos va llenando de porquería, de suciedad y en el momento en que vamos a ejecutarlo luego, tenemos el problema de que el cron no se ejecuta bien, ¿de acuerdo? Y si no se ejecuta bien, se bloquea y se nos puede terminar llegando a bloquear también nuestra página web. Así que tenemos que ejecutar bien nuestro cron. Por defecto, Drupal 8 tiene un cron pasivo, Drupal 7 también. Para según qué proyectos puede ser suficiente un cron pasivo que se ejecute cada hora, ¿de acuerdo? Si son proyectos pequeñitos. Si queréis ser más seguros, pues se puede poner un cron activo, que ahora lo veremos, y que se ejecute cada menos tiempo. ¿Cuándo debemos ejecutar el cron? No existe una norma clara, ¿de acuerdo? Hay gente que considera que con ejecutarlo una vez cada hora es suficiente. Hay gente que considera que ejecutándolo en modo pasivo con una hora es suficiente. Hay otros que prefieren el modo externo o modo activo, que puede llegar a ejecutarse cada minuto. Cierto es que ejecutándose cada hora, los procesos de ejecución del cron pueden ser largos y vamos a sujetar o vamos a tener más estrés en la base de datos cuando tenemos procesos de cron cada hora, ¿de acuerdo? Que cuando ejecutamos el cron cada minuto. ¿Por qué? Pues sencillo. Si tú vas a un gimnasio a entrenar una vez al mes, ese rato que estás en el gimnasio entrenando una vez al mes te cuesta mucho más que cuando vas a entrenar todos los días. Cuando vas a entrenar todos los días, las rutinas de entrenamiento son mucho más sencillas, te van a costar, pero como tienes el cuerpo acostumbrado, es mucho más rápido y sencillo llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, dependiendo de cada proyecto y dependiendo de las tareas que hay que ejecutar en el cron, hay que afinar bien lo que sería la ejecución del mismo. Yo soy de los que prefieren ejecutar el cron cada 5 minutos, eso por un lado, y por otro lado, las tareas más pesadas de cron que se puedan delegar, usar o buscar lo que son las horas valle cuando hay menos gente en la página web para ejecutarlas. ¿De acuerdo? No podemos ponernos a ejecutar, por ejemplo, la indexación de contenidos a las 12 de la mañana si nuestra página web a las 12 de la mañana la está visitando todo el mundo durante el café de media mañana. Para poder configurar lo que sería la ejecución del cron en esas horas valles existen dos módulos, Ultimate Cron y Elysia Cron, ¿de acuerdo? Ambos módulos son muy parecidos y nos permiten configurar cada una de las tareas que tiene nuestro proyecto de cron cuándo podemos ejecutarlo, ¿vale? Esto está muy bien porque así podemos decidir las tareas más pesadas de cron, mira, que me las ejecuten una a la 1 de la mañana, otra a las 2 de la mañana, otra a las 3 de la mañana y otra a las 4 de la mañana y me despreocupo. Las tareas que no son tan pesadas de cron, pues a lo mejor puedo estar ejecutándolas cada 5 minutos si es necesario. Imaginar que nosotros estamos recibiendo información de una API externa y utilizamos el cron para recibir dicha información. Pues a lo mejor tenemos que estar haciendo una petición cada 5 minutos o cada 10 minutos a la API para traer la información. ¿De acuerdo? Eso ya, como hemos dicho, dependiendo de cada proyecto tendremos que definir cómo queremos configurar las peticiones de cron y cada cuánto tiempo queremos usarlas. En caso de que tengamos problemas con el cron, que puede llegar a haber problemas, es decir, imaginar que tenemos un proceso que se alarga mucho más tiempo del tiempo que le hemos dado a PHP o que por las tareas que lleva en la base de datos, el hilo de la base de datos de MySQL, de Maria Database, etcétera, se muere y
el cron deja de funcionar. Pues en ese caso, para entender qué nos está pasando, porque por defecto Drupal nos dirá que el cron no se ha terminado de ejecutar y se quedará tan pancho, vamos a utilizar el cron debug. Este módulo nos va a ayudar a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? El problema es que ahora mismo cron debug está solo para la versión 7 de Drupal, ¿de acuerdo? Ahí están preparando una rama para Drupal 8, pero no está todavía estable. Si encima estamos ya con el problema de que el cron está teniendo problemas, pues entonces ya sí que mal vamos. Muy bien. ¿Cuál es el modo activo de cron? El modo activo de cron es cuando nosotros utilizamos un recurso externo para hacer una petición a nuestra página web, concretamente al cron, ¿de acuerdo? Si entramos en nuestro Drupal, en la sección de información de Drupal, tenemos una URL con un token de acceso, ¿vale? Mediante esa URL con el token de acceso, pues nosotros podemos llamar desde un servicio externo a esa URL, que es la que se va a encargar luego de ejecutar el cron. Aquí os dejo 4 servicios que nos permiten hacer peticiones a nuestro cron, ¿vale? Yo he probado todos, a mí me han parecido que todos funcionan muy bien. No os puedo recomendar uno u otro. Yo de toda la vida he utilizado Pingdom, ¿de acuerdo? Es lo único que puedo decir. Los otros los he descubierto después, pero para diferentes proyectos he estado usando uno y otro simplemente por el hecho de probarlos, no porque me hubiesen dado problema el resto. Y tengo que decir que los 4 servicios funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Así que ya es cuestión de cada uno, de que os guste cómo presentan los informes unos u otros, de la configuración de la administración, etcétera, para decir por uno u otro. Yo no os puedo indicar que haya uno mejor que el resto. Bien, una vez tenemos nuestro cron funcionando, lo que significa que ya tenemos en un estado bastante óptimo nuestra base de datos, porque ya se ejecutan las tareas necesarias, se limpia la caché vieja, regeneramos los permisos, indexa el contenido, hacemos llamadas a APIs externas para recuperar información, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver uno de los grandes problemas que tiene Drupal, que es la página de error 404. A mí me ha pasado, ¿de acuerdo?, que por no tener bien configurado el 404, simplemente un informe de seguridad a un proyecto lo que hizo fue lanzar 10.000 peticiones que no existían en la página web, con lo cual Drupal generó 10.000 entradas de caché nuevas de error del 404 y aunque la página web no se cayó, por la configuración que teníamos nosotros en MySQL, el cron no era capaz de limpiar la tabla de caché correspondiente, por lo tanto, se nos quedaba atascado, no limpiaba la tabla de caché y se iba acumulando y acumulando y acumulando lo que es la información de caché, ¿de acuerdo? Así que, teniendo esto en cuenta, esta experiencia, pues le presté más atención lo que es a la página 404 y ver qué opciones tenemos para que esto no nos ocurra, ¿vale? Bien. Primero tenemos que decir que en el settings.php tenemos un pequeño código que nos facilita tener una página 404 muy sencillita, ¿de acuerdo? Si no tenemos un cliente que quiera nada pretencioso, con esto puede ser más que suficiente. A mí no me gusta, es una página de error fea. Y tener una configuración de 404 en el settings no me parece lo más adecuado. No es el archivo donde tenga que estar, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Tenemos 3 módulos. A lo mejor existe alguno más de la comunidad, pero si existe no lo conozco, que nos permite tener lo que sería nuestro 404 en un buen estado. Por un lado tenemos el módulo Reused Cached 404. Con este módulo lo que hacemos es que únicamente se va a generar una única entrada en la base de datos, en la tabla de caché de error 404, ¿vale? De tal forma que no vamos a tener ese aluvión de 404 en caché de páginas que no han ocurrido. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso fue una auditoría de seguridad, pero puede ser que alguien esté intentando hacer un ataque, intentando, pues eso, descubrir un agujero y os pueden estar atacando pensando que es un WordPress, pensando que es un Joomla, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede que esté, pues, un fin de semana, cuando vosotros estáis en casa tranquilamente,
cada 5 segundos haciendo una petición de error. Una petición de error desde el viernes por la tarde hasta el domingo a última hora. Y si no tenemos el 404 bien montado, nos podemos encontrar una sorpresa el lunes. ¿De acuerdo? El módulo FAS 404, que este sí es un módulo que tenemos que configurar una parte en el settings.php, lo que nos permite es tener un archivo de 404 que es servido muy rápido, ¿de acuerdo? Mucho más rápido que el archivo normal de Drupal. Pero el problema que tenemos con este módulo es que sí que se genera una entrada de caché. Por lo tanto, siempre que vamos a utilizar el FAS 404, tenemos que utilizar el Reused Cache 404, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar ambos combinados. Uno para evitar la entrada de caché y otro para que el 404 que nosotros vamos a devolver sea lo más rápido posible. Luego hay un tercer módulo que es el Static 404, que este módulo lo que hace es que nosotros podemos crear un contenido dentro de Drupal y decirle a Drupal, oye, yo quiero que este contenido con esta URL sea la página de error que me vas a devolver, ¿de acuerdo? Eso está muy bien porque si lo que nuestro cliente nos pide es que ellos mismos puedan crear, definir o tunear o modificar la página de error 404, con este módulo, con el Static 404, se lo podemos permitir. Si no, con el FAS 404 o la configuración del settings.php de Drupal, cada vez que nosotros tuviésemos que hacer una configuración, tendríamos que subirla al servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Perderíamos algo de dinamismo, que es lo que nos suele dar Drupal, ¿de acuerdo? Así que ya es cuestión de cada uno si prefiere utilizar el FAS 404 o el Static 404, ¿vale? Pero siempre el Reused Cache para evitar eso, para evitar que las páginas de error generen una nueva entrada en nuestra tabla de caché. Bien, ya hemos terminado con las páginas de error de 404 y ahora vamos a ir a los archivos estáticos. Los archivos estáticos son, por un lado, los archivos de JavaScript, por otro lado, son las hojas de estilo y también las imágenes que nosotros subimos a Drupal mediante el formulario de agregar nueva imagen, agregar nuevo recurso multimedia, etcétera. El core de Drupal gestiona muy bien los archivos estáticos, ¿de acuerdo? Él mismo se encarga de unificarlos en 4 o 5 archivos, se encarga de comprimirlos y luego a la hora de servirlos los sirve muy bien, genera un token de seguridad para evitar que otra persona o otra página web pueda estar utilizando nuestros recursos, etcétera, ¿vale? Pero hay un módulo que es el Advanced CSS JS Aggregation que nos permite mejorar incluso eso, ¿de acuerdo? El Advanced no solo nos permite minimizar, sino nos permite también comprimir en archivos, en muchos menos archivos, los estáticos que tenemos en nuestra página web. Lo mismo que os he estado diciendo todo el rato, dependiendo del proyecto. Para un proyecto pequeñito, ya sea un blog, ya sea una página sencillita, a lo mejor el Advanced CSS JS no es necesario, pero para un sitio como puede ser una intranet, un portal, un sitio para generar formularios, para captar datos de potenciales clientes, etcétera, donde sí que existe mucha personalización de estilo y se ha trabajado mucho y hay archivos de CSS y de JavaScript muy grandes, puede ser bastante interesante, ¿de acuerdo? Las ventajas de usar el Advanced JS CSS es que, por un lado, guarda el nombre de los archivos que se van a servir en base de datos. ¿Esto por qué es bueno? Por un hecho muy sencillo. Si tú tienes un proyecto web que tiene 2 servidores Apache y estás compartiendo los assets por un disco duro compartido, un NFS, cuando despliegas una nueva versión con una nueva versión de assets, puede darse el caso de que una de las webs te esté sirviendo todavía los assets antiguos y otros te esté sirviendo los assets modernos, ¿de acuerdo? En este caso, con este módulo, cuando vamos a servir los assets, como ya tenemos el nombre del archivo que queremos servir en la base de datos, ambos servidores van a ir a buscar dicho archivo y es el que van a servir. Bueno, y como he comentado antes, otra de las ventajas del Advanced CSS JS que unifica y comprime mucho mejor que el core los archivos de JavaScript y de CSS. Otra solución que tenemos es utilizar el módulo CDN, ¿de acuerdo? El módulo CDN mejora el rendimiento de nuestras páginas web porque lo que hace
es que nosotros le vamos a indicar que los estáticos los vamos a descargar desde un subdominio, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que los navegadores que soportan solo HTTP1 solo pueden descargar 4 estáticos a la vez por dominio. Por lo tanto, si nosotros tenemos 6 archivos estáticos de CSS, hasta que no hemos descargado los 4 primeros, no podemos descargar los 2 siguientes. Si tenemos un subdominio, podemos estar descargando los 4 primeros archivos estáticos desde el principal y desde el subdominio podemos estar descargando el resto de archivos. Y podemos incluso llegar a configurarlo para que las imágenes las descarguemos desde un subdominio, el CSS desde otro subdominio y el JavaScript desde otro subdominio. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que a la vez estemos descargando 16 recursos, ¿de acuerdo? De la forma tradicional estaríamos descargando primero los cuatro recursos, luego otros 4, luego otros 4. Muy bien. Perdonad. Una cosa. Aparte del módulo CDN, podemos también contratar un proxy, ya hemos hablado antes de ellos, como Varnish, ¿de acuerdo? Hay un servicio de proxy que se llama Cloudflare, ¿de acuerdo? Que este servicio es gratuito para páginas web pequeñitas que lo que hace es que nuestros estáticos se descargan desde su servidor, con lo cual se mejora mucho la velocidad, ¿vale? Se mejora mucho la velocidad de descarga. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando un dominio independiente. Ya no es un subdominio, sino que es un dominio independiente de un servicio ajeno al nuestro. Otra opción, otra alternativa es utilizar también el servicio de Amazon Web Service, el S3. ¿De acuerdo? Yo he probado el S3 para archivos estáticos y la verdad es que va muy deprisa. Es caro, ¿vale? Porque en este caso ya sí, el S3 ya estamos consumiendo información y es con lo que te cobra Amazon y aunque va poquito a poquito, efectivamente, a final de mes se nota. Pero también se nota muchísimo la velocidad de descarga. En un proyecto en el que teníamos parte de la información en S3, parte del JavaScript en S3 y parte del JavaScript lo teníamos desde un CDN propio y es que era prácticamente 4 veces más rápido desde Amazon que desde nuestro propio servidor. Así que, si alguno se lo puede permitir, yo le recomiendo plantearse utilizar el Amazon Web Service para los archivos estáticos. Bueno, y ahora vamos a hablar de los módulos, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a hablar ahora de los módulos si ya tenemos nuestra página web funcionando, ya tenemos nuestro cron configurado, tenemos nuestra página 404 bonita, configurada para evitar que nos la tumbe y tenemos nuestra caché a punto y encima estamos sirviendo nuestros archivos estáticos desde la mejor configuración posible? Pues porque en Drupal tenemos un problema que se llama el mal del buffet libre, ¿vale? ¿Qué es el mal del buffet libre? Pues es algo tan sencillo que cuando tú vas a un buffet te pones a comer de todo, pruebas de todo, picas de todo y al final cuando te dices, ya no puedo más, estoy lleno, ves en la mesa y en la mesa ves que está todo lleno de platos, todos los platos están a medias, tú estás lleno y dices, uff, ¿qué he hecho? Qué mal me encuentro, ¿vale? Pues es algo que suele pasar cuando empezamos con Drupal. ¿Por qué? Pues porque los módulos de Drupal son gratis. Y claro, cuando algo es gratis, vamos a probarlo. ¿Es malo probar cosas? No, para nada, no es malo probar cosas. Es bueno, de hecho, porque así es la mejor forma de mejorar y aprender. Es decir, solo a base de prueba y error podemos mejorar, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos es que cuando nosotros nos podemos probar todo tipo de módulos en Drupal y no los desinstalamos bien. Cuando nosotros no desinstalamos un módulo bien en Drupal, este módulo se queda ahí, no da problemas, no grita, no se queja, pero se mantiene ahí. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos activado un módulo en Drupal, los hooks de Drupal buscan mediante su proceso interno en todos los módulos que están activados el hook que se va a ejecutar en ese momento. Si nosotros tenemos 25 módulos activados, va a intentar encontrar ese hook en los 25 módulos. Si nosotros tenemos 200 módulos activados, va a intentar encontrar ese hook en los 200 módulos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución? La solución, sobre todo para Drupal 7, porque en Drupal 8 esto ya se ha arreglado, no es solo simplemente desactivar, sino que hay que desinstalar el módulo. Cuando nosotros desactivamos el módulo
En Drupal 7 estamos hablando, ¿vale? El módulo queda desactivado, pero no hemos borrado de la base de datos la información que genera ese módulo. Y por otro lado, en la tabla de systems, ¿de acuerdo? Aparece el nombre del módulo, ¿vale? Y nosotros, al hacer un hook, realmente Drupal se trae todos los módulos y se comprueba que haya o no haya ese hook en ese módulo, ¿de acuerdo? Así que nosotros desactivamos y desinstalamos siempre los módulos. Como he dicho, para borrar toda la información que ya no es necesaria, eliminar información innecesaria de la base de datos y tenerla lo más óptima posible. Por otro lado, también PHP necesita tener para que los módulos funcionen bien y evitar el mal del buffer libre, necesitamos tener APC y OPCache, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que suele tener PHP es que si no tenemos nuestro código en memoria, como hace APC o OPCache, lo que hace es que se pone a leer en todos los archivos. Vale que son archivos de texto plano, pero el procesador le cuesta leer el archivo para llegar lo que es al método, a la función, etcétera, y poder ejecutarlo correctamente. Por lo tanto, antes hemos visto que para evitar el mal del buffer libre, siempre que un módulo no lo vayamos a utilizar, desactivar y desinstalar. Otra opción que siempre necesitamos es tener APC o OPCache, ¿de acuerdo? Se nota muchísimo la diferencia de rendimiento, se nota mucho. ¿Por qué? Pues como ya os he dicho, pasamos de estar leyendo en disco duro a estar leyendo en memoria RAM. Es la diferencia, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro detalle, ¿de acuerdo? Dentro de los módulos de Drupal vamos a entender un poco cómo es una página de módulos de la comunidad, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de características y en esas características tenemos varios elementos que tenemos que conocer y entender. Primero, en el margen de la derecha vamos a encontrar siempre información del módulo en el que vamos a ver la cantidad de incidencias, issues, que tiene abierta, ¿de acuerdo? Si un módulo tiene muchas issues abiertas, tenemos que preocuparnos, ¿vale? Hay que verlas que nos puede afectar, que no nos puede afectar. A lo mejor son issues viejas de Drupal 6, Drupal 7, y nosotros estamos con Drupal 8. Y luego también tiene errores reportados. Hay que tener también en cuenta que en las issues no tienen por qué ser todos errores. También pueden ser que se solicitan nuevas funcionalidades, que se solicita aplicar un parse para crear una nueva mejora, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parte de aquí es interesante siempre verla y analizarla cuando vamos a instalar un módulo, sobre todo en el caso de que tengamos dos o más módulos que hacen la misma funcionalidad, ¿vale? Otro bloque de información que nos viene es el de development. ¿Por qué? Pues porque aquí, entre otras cosas, vamos a ver los parches que están pendientes de ser aplicados al módulo, ver o revisar el código, ver los commits y demás. Sobre todo, lo más importante son los parches. A mí me ha pasado que algunas veces, es decir, una vez he instalado un módulo, me tengo que ir a ver todos los parches pendientes porque, por el motivo que sea, que el desarrollador del módulo, etcétera, no ha podido aplicar todavía los parches y no ha podido subirlos, y en ese caso, pues nosotros tenemos que ir y aplicar esos parches a nuestro módulo para que funcione perfectamente, ¿de acuerdo? Hay veces, pues también se me ha dado el caso, por ejemplo, que subí un parche a un módulo y aún estamos debatiendo si se aplica o no se aplica ese parche al módulo porque al autor del módulo no le parece bien el parche, es una funcionalidad que extiende el módulo, pero él no la considera correcta, considera que hay que hacer lo que es extender esa funcionalidad de otra manera y no de la manera en que yo lo he propuesto, ¿vale? Pues ahí estamos debatiéndolo, simplemente. Pues, por lo tanto, siempre hay que ver lo del View Pending Patch para ver que a lo mejor el módulo que nosotros vamos a instalar, también tenemos que instalar el parche que agrega la funcionalidad que nosotros queremos. Por otro lado, también en el Project Information tenemos muy importante dos datos. Por un lado, el informe de personas o páginas web que tienen instalado el módulo y el informe de descargas, ¿de acuerdo? El más importante es el de personas o páginas web que tienen instalado el módulo. ¿Por qué? Pues esto nos da cierta confianza con el módulo. Un módulo que se utiliza mucho es un módulo que va a estar estable, ¿de acuerdo? Que un módulo que ya está muy testado por la comunidad, que está siendo muy usado y, por lo tanto, da más seguridad que un módulo que tiene pocos usos. También es verdad que un módulo con pocos usos, a lo mejor puede ser que sea un módulo relativamente nuevo y, por lo tanto, la gente no lo utiliza. Es decir,
tenemos que verlo, como siempre. Esto no es blanco y negro, esto es siempre hay que verlo, hay que analizar nuestras necesidades y tomar una decisión, ¿de acuerdo? Pero eso, el Reported Install es una opción que tenemos que tener siempre en cuenta. Y aquí, en esta página, lo que vemos es el estado de los módulos. Si un módulo está en color verde, como aparece la rama 7X para Drupal 7, quiere decir que el módulo es estable. Además, aparece el escudito del grupo de seguridad de Drupalore, lo cual quiere decir que es un módulo que acata las normas de seguridad de la comunidad, que el grupo se encarga de ver si tiene errores y si tiene errores se reporta y si no tiene errores, pues está ahí. Por otro lado, vemos que la rama 7.3 y la rama 8.3 son ramas que están en desarrollo y por eso están en ese color amarillo mostaza o color crema, ¿de acuerdo? Cuando hay una rama que tiene errores, se presenta en rojo. Bien, una vez hemos conocido nuestros módulos, vamos a conocer la consola. Algo que normalmente suele asustar a mucha gente son las consolas de comandos, ¿vale? Ya lo siento, todos tenemos que pasar por esto. Sí, la consola asusta, pero solo asusta al principio. Luego ya vemos que la consola es nuestra amiga, ¿de acuerdo? Y con la consola podemos hacer muchas cosas que también podemos hacer con el navegador web, pero con la ventaja de que vamos a ir más deprisa. ¿Por qué vamos a ir más deprisa? Pues porque normalmente con la consola ejecutamos directamente contra Apache o incluso a veces contra PHP sin tener que pasar por una petición HTTP, ¿de acuerdo? Vamos a reducir el consumo de recursos. Por otro lado, muchos de los procesos que vamos a ejecutar en el servidor se van a ejecutar, es más seguro ejecutarlos desde la consola que desde el navegador. ¿Por qué? Porque es posible, es decir, no lo queramos, pero es posible que mediante un ataque de fuerza bruta te cojan la contraseña de tu página web y te puedan entrar como administrador. Es posible, no es imposible. Es decir, a día de hoy me da imposible. Si alguien entra, también es posible que te hagan lo mismo con el servidor, pero si alguien entra en el servidor ya, yo no creo que se vaya a poner a jugar, a configurarte el Drupal y cambiarlo, va a ir a hacer más daño. Y vamos a tener el acceso al servidor, siempre va a ser algo mucho más seguro y lo vamos a tener siempre mucho más protegido. ¿De acuerdo? Volvemos a la consola. Con la consola vamos siempre más deprisa y es siempre más óptimo, ¿de acuerdo? Y debemos conocerla. Drupal tiene 3 consolas. Por un lado tenemos Drush, que es Drupal SH, por otra Drupal Console y la última en llegar, que es el Drupal Code Generator. Con Drush podemos hacer de todo en Drupal. Es decir, podemos interactuar con nuestra página web, podemos limpiar caché, podemos generar usuarios, cambiarle la contraseña a usuarios, crear una URL de acceso de un usuario. Podemos activar y desactivar módulos, desinstalar e instalar módulos, podemos descargarnos módulos, cambiar configuraciones, etcétera, ¿de acuerdo? Está muy bien, facilita mucho la vida y es una herramienta que tenemos que utilizar como profesionales. Drupal Console hace mucho de lo que hace Drush y luego también hace cosas de las que hace Drupal Code Generator, ¿de acuerdo? Drupal Console nació para Drupal 8. Tanto Drush en la versión 9 como Drupal Console está montada sobre Symfony Console, mientras que las versiones 8 y anteriores de Drush no. Con Drupal Console también podemos hacer login en nuestra página web para generar una URL de acceso. Podemos cambiar configuraciones. Drupal Console también nos permite crear módulos, es decirle a Drupal Console, quiero crear un módulo que tenga un formulario, que tenga una página para pintar información y que tenga además estos permisos. Bueno, pues mediante una serie de parámetros nosotros podemos ir configurándola y Drupal Console nos genera el esqueleto de ese módulo que luego nosotros ya le meteremos nuestro propio código, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que muchas veces el código que nosotros generamos para todos los esqueletos el código que nosotros generamos para todos los módulos tiene un esqueleto común y nos ahorra ese trabajo. Y aparte, si nosotros utilizamos un generador de código Drupal Console, evitamos el poder tener un error tan sencillo como que te baile una letra de sitio y luego cuando tienes que depurar eso a veces te vuelves loco. Os lo digo por experiencia. ¿De acuerdo? Y la última en llegar, que yo lo he descubierto en este Drupal Day de Cáceres, que me lo comentó un compañero de la comunidad, es el Drupal Code Generator. El Drupal Code Generator
hace lo mismo que hace la consola de Drupal. ¿Esto qué es? Generar código cuando nosotros vamos a crear un módulo, vamos a definir una entidad, vamos a crear un campo nuevo, etcétera, ¿vale? Él, mediante una serie de preguntas en la consola, que nosotros vamos a ir rellenando, coge todos los datos y nos genera nuestro módulo en un directorio de módulos creados, ¿de acuerdo? Para que nosotros luego simplemente tengamos que añadir la parte de personalización propia y el resto del trabajo pues ya no lo hace. La diferencia más importante respecto de Drupal Console es que Drupal Code Generator, como está pensado única y exclusivamente para generar código, es más rápido, ¿de acuerdo? Yo aquí no os puedo decir cuál es mejor o peor. Yo la que más he utilizado es Drush porque es también la más veterana de las tres. Drupal Console en algunos proyectos me ha dado problemas de compatibilidades, en otros proyectos no, eso es algo que no he terminado de entender por qué ocurría, pero no por eso os voy a decir que dejéis de utilizarla. Mi recomendación es que probéis las tres, que tengáis muy presente qué hace cada una de ellas y que aprendáis a manejarla. Yo, si fuese posible, lo suyo sería a saber manejar las tres perfectamente, tanto Drush como Drupal Console como el Drupal Code Generator, ¿de acuerdo? Drush, por un lado, y Drupal Code Generator hacen más o menos lo mismo que hace Drupal Console, pero Drush hace más cosas en la parte de interactuar con Drupal que de lo que hace Drupal Console. Drupal Code Generator hace más en la parte de generar código de lo que hace Drupal Console, pero Drupal Console, a su vez, es una navaja suiza que tiene muchas cosas de las que tiene Drush y muchas cosas de las que tiene Drupal Code Generator. Ahí ya dependiendo de lo que cada uno quiera. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto ya llegamos a los ISEs. Hay tres cosas importantes que tenemos que tener. Existe en Drupal un módulo que se llama Hackett. ¿Por qué es importante este módulo? Pues tan sencillo como cuando estás trabajando con Drupal y te llega un proyecto que lo ha hecho otra empresa, ¿de acuerdo? Y ves que empiezan a ocurrir cosas raras, que hay código que no entiendes, que el comportamiento de Drupal no funciona como debería funcionar o como tú estás acostumbrado a que funcione. En ese caso, el módulo Hackett, nosotros lo instalamos en ese proyecto, le damos a Drush a ejecutar Hackett y él se pone a comparar tanto el core de Drupal como todos los módulos de la comunidad de Drupal que están en ese proyecto, se pone a compararlo respecto a lo que hay en Drupal.org y nos dice qué módulos han sido hackeados y modificados, ¿de acuerdo? Está muy bien. Es un módulo cuando nosotros recibimos un proyecto de terceros que es muy interesante ejecutar porque nos vamos a enterar de lo que han hecho, tanto lo bueno como lo malo. Luego, el sitio Simply Test Me, ¿de acuerdo? Este sitio para mí me parece una maravilla porque te permite probar módulos al vuelo. ¿Esto qué es? Yo le digo, quiero probar este módulo que además tiene estas dependencias de otros módulos para que se active y lo quiero probar en la versión 7 o la versión 8. Nos montan un Drupal para nosotros que dura 24 horas para que probemos el módulo. Está muy bien. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros vamos a probar un módulo, ver cómo funciona, en vez de tener que hacernos una instalación en nuestro ordenador local o en nuestro propio proyecto, lo podemos hacer con Simply Test Me, ¿de acuerdo? Evitamos ensuciar nuestro código, nuestra base de datos con información que pueda generar el módulo, porque aunque nosotros pensamos que todo el mundo lo hace todo bien y todo el mundo sigue las normas, pues la realidad es que a veces nos encontramos que módulos que sí que te instalan información, que te instalan datos, pero cuando le das a desinstalar no hacen nada y dejan esa información ahí, ¿de acuerdo? Eso a veces ocurre. No debería, pero a veces ocurre. Pues con Simple Test Me nosotros evitamos eso y lo que hacemos es que en un sitio temporal, que además tampoco es nuestro, ni hemos gastado dinero siquiera en montarlo y demás, en probar ese módulo o ese conjunto de módulos para ver si las funcionalidades que nos dan son las que nosotros estamos buscando. Y luego está el Drupal X-Ray. Este módulo analiza un proyecto de Drupal y te dice qué módulos tiene instalados. Está muy bien, tanto si quieres hacer el bien como si quieres hacer el mal, para analizar proyectos de Drupal, para ver qué se ha instalado en un proyecto. Imaginaos que estáis en una página web que tiene una funcionalidad súper chula y dices tú, joder, pues no sé qué es esto, ¿cómo lo habrán hecho? Y le escribes al propietario de la web, este no te quiere contestar por el motivo que sea, no tiene tiempo, no le llega el correo, le llega a spam y no se da cuenta, oye, pues mira, pasas el Drupal X-Ray y ahí por lo menos sabes qué módulos sí que están instalados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto ya está todo. ¿Alguna pregunta? A eso vamos.
Muy bien, hoy debido a unas incidencias técnicas hemos tenido que improvisar nuestra parte de preguntas, que la vamos a hacer directamente pues tal y como veis. Normalmente estamos en habitaciones separadas o cada uno está en su oficina, pero hoy lo vamos a hacer así. Es el primer webinar de Drupal. Aprovechamos que tenemos a Óscar, que nos da pues un testimonio y una presentación muy completas, completísimas, tanto como que ha ocupado 1 hora la presentación. No pasa nada. Ya te dije, aquí hay que hacerlo. Mi miedo cuando estaba haciendo no llegan a los 15 minutos. No llegan a los 15 minutos. Pues sí, llegaste. Entonces, bueno, como ya ha transcurrido 1 hora, te voy a hacer unas preguntas sobre a qué te dedicas, qué haces, Óscar, y luego ya te hago 4 preguntas específicas de lo que has dicho. Porque veo que los procesos de optimización de Drupal son parecidos a otros CMS, si bien estos son más densos, complejos, porque quizás es lógicamente un aplicativo, un CMS, que tiene muchos más módulos y muchísimas más funcionalidades, y tiene otras, lógicamente, otra deriva. Bueno, primero, Óscar, háblanos un poco de ti. ¿Qué haces en este momento? ¿En qué empresa estás? Pues yo ahora mismo estoy trabajando en Borea, ¿de acuerdo? Que es una empresa especializada en Drupal. También tocamos otras tecnologías, WordPress, Symfony, pero nuestro core es sobre todo el Drupal. Todo PHP por lo que veo, sí, tecnología. Bueno, también tenemos Node.js, estamos también haciendo cosas en Angular 2 y en Vue también para la parte del front, pero digamos que lo más gordo es PHP. Perfecto, sí, estándares de mercado, más o menos complejos dependiendo del tipo de proyecto. Veo que entonces es proyecto grande por la mayoría de ellos. Hay de todo, hay proyectos grandes, hay proyectos pequeños, pero normalmente los proyectos de Drupal suelen ser de un tamaño mediano o grande. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu función dentro de la compañía? Pues, por un lado, soy programador backend y, por otro lado, también en los proyectos en los que estoy me encargo de coordinar el trabajo con reuniones con clientes, ¿de acuerdo? Toma de requisitos, seguimiento del proyecto y también coordinación con el resto de personas que están dentro del proyecto. Suena estupendo. Yo te voy a hacer ya preguntas respecto a la presentación que hiciste. La verdad es que he tomado 3 páginas de notas. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a resumir. Como conoces varias plataformas, dinos a los que nos están escuchando, ¿qué elementos comunes ves? Pues yo he visto prácticamente mis preguntas van en torno a ellos, pero ¿qué elementos comunes ves? Primero, esa es la primera pregunta. ¿Con otros CMS? Porque siempre hay una parte de trabajo, ética de trabajo o organización personal de cómo hacer un proyecto que afecta independientemente del CMS que utilices. Y después, ¿cuál crees que sería el que nunca deberíamos olvidarnos cuando estamos empezando con un proyecto en Drupal? ¿Qué elementos comunes? Por ejemplo, esa es la primera pregunta. ¿Con otros CMS? Pues a ver, yo creo que, bueno, yo es que como me muevo en el ámbito del software libre, yo creo que el primer elemento común que creo que es más importante para todas las herramientas de software libre es la comunidad. Es decir, cuando empiezas, y sobre todo cuando eres novato, es decir, tienes que entrar en la comunidad. Todos hemos sido novatos, incluso cuando llevamos 10 años o más, también a veces somos novatos y sobre todo preguntar. Es decir, no tienes que ir a las bravas para sacar un proyecto, pregunta. Desde la humildad de decir, oye, mira, es que soy nuevo, soy novato, estoy empezando ahora, tengo esta duda. Yo ahora, por ejemplo, estoy metiéndome con Symfony y mi presentación en la comunidad de Symfony fue, soy nuevo en Symfony, he toqueteado la versión 1 hace ya muchos años, estoy empezando con la 4 porque me parece muy interesante y posiblemente muchas de las preguntas que os hagas serán, oye, yo esto con Drupal lo hago de esta manera, ¿cómo se puede hacer con Symfony? Desde la humildad y es teniendo en cuenta que sí, que a veces si haces una pregunta de mala forma, te enfadas porque la comunidad no puede en ese momento responderte, pues mal, es decir, con calma, con humildad. Con cautela, como exacto. Siempre. Y a partir de ahí, pues también leer, porque hay muchísima documentación de cómo hacer las cosas. Y también hay muchos eventos en todas las comunidades. Si te metes en la comunidad, ya no solo es meterte en la comunidad ya por foros e IRC, es decir, yo creo que en todas las ciudades más o menos grandes de España, donde hay software libre, hay una comunidad. Y si eres el único, pues a lo mejor es el momento que te plantees tú de empezar a abrir comunidad en esa ciudad. Cierto. Perfecto. Esta era una de las cosas que iba a comentar. Es decir, que me hablases de la comunidad Drupal y de los eventos que hacen. Nosotros en SiteGround patrocinamos algunos eventos, tenemos presencia, pero claro, ¿qué tiene de particular
la comunidad Drupal? Cuéntanos. Pues yo te puedo hablar sobre todo de la comunidad de Madrid, que es con la que más me muevo, porque la asociación de Drupal a nivel de España, yo estoy un poco apartado por problemas de tiempo, porque tampoco puedes abarcarlo todo, pero yo creo que una de las características que tiene tanto la comunidad de lo que es el grupo local de Madrid como todos los grupos locales de Drupal es que se mueven mucho. Es decir, sí se mueven mucho y hacen muchos eventos. Muchos eventos me refiero, se intenta hacer meetups, compartir conocimientos, charlas, cervezas, etcétera. Es decir, si hay menores de edad, pues refrescos, pero mayores de edad, cervezas. Y al final, lo importante en la comunidad es sobre todo eso, el networking y intentar también atraer gente nueva, que posiblemente sea uno de los temas pendientes, el como comunidad hacer más marketing para evangelizar, ¿no? Para evangelizar, sí, porque estamos viendo que hay empresas privadas que a base de talonario y de venta o regalar licencias en universidades se están llevando a estudiantes de ingeniería a su tecnología, que es una cosa tan lícita como otra. Es decir, a lo mejor a nosotros nos falta el paso de ir a evangelizar más a las universidades para entender que se puede vivir del software libre también como se vive del software privativo y se puede vivir también trabajando para una gran empresa, ya sea Microsoft, IBM, como puede ser para una pequeña consultora que está en Madrid, que está en Sevilla, etcétera. La diferencia más importante desde mi punto de vista cuando trabajas con una consultora es que muchas veces esas mismas consultoras pequeñitas que trabajan con el software libre se terminan implicando tanto en la comunidad que al final parte de tu trabajo también revierte a la comunidad y eso es muy chulo. Es decir, cuando subes un módulo y ves que más gente lo utiliza, te hacen preguntas, ves que es un módulo que gusta, pues eso está muy bien, porque ahí la gente está valorando mucho tu trabajo. Perfecto. Perfecto. Bueno, han pasado, pues eso, prácticamente 70 minutos. Te voy a hacer una pregunta sobre lo que has dicho, ¿vale? Y nada, y finalizamos el webinar. De acuerdo. Mira, hiciste una aclaración muy, efectivamente, la parte de desinstalar módulos. Desinstalar módulos, tenemos que evitar lo que llamamos síndrome de Diógenes, ¿no? Con que empezamos a acumular cosas y al final entre test, pruebas, módulos que no utilizamos, estamos perjudicando el rendimiento del servidor o de lo que esté funcionando tu Drupal, ¿no? Comentabas que la forma de cómo se desinstalan módulos en Drupal 7, es decir, que había que asegurarse, etcétera. ¿Es igual en Drupal 8? No, en Drupal 7 son 2 pasos, el desactivar por un lado y luego por otro lado te vas a la pestaña donde tienes todos los módulos desactivados para desinstalarlo y en Drupal 8 hay una única pestaña que es desinstalar módulo y desactiva y desinstala. Perfecto. Es decir, hay que tener en cuenta esa diferencia. Es decir, Drupal 7 desactivo y desinstalo y en Drupal 8 desinstalo directamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo así. Perfecto. Por agota de tiempo. Vale. Lamento esas incidencias que hemos tenido, no pero pasa bueno, nada. Lo importante es que la presentación está ahí, lo has hecho con tu tiempo y la gente podréis disfrutar de esta presentación en nuestro canal de YouTube, en SiteGround España. Veréis que habrá un nuevo canal que es el de presentaciones para Drupal. Contaremos con Óscar si le apetece volver otra vez a tener otra presentación de Drupal. Y nada, pues gracias por asistir. Esperamos veros en las próximas ediciones y nada, que tengáis buenos proyectos Drupal. Muchas gracias. Muchas gracias.